Aquí comienza Polideportivo. Toda la información del deporte local en la sintonía de Radio Abarán. Fútbol, balonmano, atletismo, fútbol sala, resultados, clasificación, calendario, entrevistas con los protagonistas de cada jornada. Con los comentarios de Andrés Molina. Lunes y viernes a las 9 de la noche. Polideportivo, tu información deportiva local en Radio Abarán. Muy buenas noches, señoras, señores, amigos, oyentes de Radio Abarán, oyentes de Polideportivo, con esta nueva sintonía con la que nos deleita nuestro compañero Jesús Onrubia. Comenzamos hoy, 3 de septiembre, la 27ª temporada de Polideportivo. Nos vamos haciendo mayores, vamos cumpliendo años, afortunadamente vamos viendo pasar diversas generaciones en el mundo del deporte. Y cuando pasan las semanas, cuando pasan los meses, desde aquel 14 de mayo en que despedíamos la temporada anterior, pues vamos sintiendo un poco el mono de no estar ante este micrófono y sobre todo de poder contarles los acontecimientos de nuestro deporte, que sin duda, y aunque cambiemos de sintonía, sigue siendo nuestro mayor objetivo, sigue siendo nuestra mayor ilusión. Hoy vamos a hablar de fútbol, porque es el fútbol el que ha comenzado ya su andadura de la temporada 2018-2019 y nos centraremos sobre todo en la territorial preferente y en el partido que jugaba en la tarde de ayer en el Abarán, además de las impresiones de su entrenador, de José Manuel Lucas Morcillo, Tote, que será nuestro invitado en la noche de hoy. También habrá que hacer mención al Club Deportivo Ya del Campo, que en principio iba a debutar este fin de semana, pero por la retirada del rival, y todavía no ha comenzado la competición, tuvo que descansar en esa jornada inicial. Por tanto, sin más dilación, entramos en materia, comenzamos la temporada. Bien, pues vamos a comenzar a hablar de fútbol. Vamos a tener dentro de unos instantes a través del hilo telefónico a nuestro entrenador del primer equipo, a Tote. Digamos que cuando terminaba la temporada pasada, después de que acabara Polideportivo, no se pudo consumar el ascenso, como sabrán todos los aficionados, después de una eliminatoria bastante dura frente al Mazarrón, que finalmente este año milita en tercera división. Y bueno, pues a lo largo del verano íbamos anunciando oportunamente los cambios que se producían en la plantilla, cambios en el banquillo. No seguía un enamorado del fútbol como es José Antonio Juliá Ico, este año dirigiendo al Calasparra en primera autonómica, y el equipo baranero, la directiva, la secretaría técnica encabezada por Emilio Bru, apostaba por otro hombre que podríamos decir idem de lo mismo, es otro auténtico apasionado, otro auténtico enamorado del fútbol, un hombre bastante joven pero con mucha experiencia ya en los banquillos. Y lógicamente, pues quién mejor que el propio protagonista para explicarnos lo que ha sido su trayectoria y lo que es sobre todo esta temporada que acaba de comenzar. Tote, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ante todo, bienvenido y esperemos que durante la temporada pues podamos hablar muchísimo de fútbol, que cada uno en su parcela pues es uno de los temas que sin duda más nos gustan tratar, ¿no? Claro, uno sabe la parcela que ocupa este año, la responsabilidad que tiene y bueno, estaré a la disposición que vosotros siempre que me reclaméis para hablar de la actualidad del equipo. Bueno, entonces, si te parece, podías comentarnos un poco cuál ha sido tu trayectoria en el mundo del fútbol, un poco para que la afición, para que los oyentes te conozcan un poquito más. Bueno, pues yo estuve siempre vinculado al fútbol base como jugador, hasta que en mi último año el último año de juvenil, que por cierto estaba en Abarán. Así es. Tuve una grave lesión de tobillo. Justo los siguientes meses tardaba mucho en recuperarme y encima empecé la carrera universitaria y ahí cuando veía que el tobillo no funcionaba bien pues decidí dejar el fútbol y con apenas 24 años ya tenía el carnet de entrenador nacional y me dediqué por completo al tema del mundo del fútbol, en el fútbol base desde los 20 hasta los 27 años, que fue cuando ya de la mano de Luis Franco me introduje en el mundo de la tercera división, aprendiendo muchísimo a su lado como segundo entrenador. A partir de ahí ya, pues bueno, con el Ciudad de Cieza también estuve entrenando en preferente y después vino mi etapa en el Club Deportivo Cieza, donde la verdad que fue un gran aprendizaje para mí, un sitio en el que estuve muy muy a gusto, gracias a la grandísima oportunidad que me dio el presidente Antonio García
y donde, bueno, pues después de 23 años conseguimos llegar a la final de un playoff y ser eliminados por un grandísimo equipo como era el Compostela. Acabé mi temporada allí, mi etapa allí, y después regresé, estando el Cieza en preferente, donde conseguimos el ascenso a tercera división. Después estuve media temporada en Jumilla, donde cogí al equipo en una posición, la verdad, que iban últimos y acabamos haciendo unos números muy buenos, salvando la categoría, en un club donde estuve muy a gusto, con una directiva magnífica. Y después, pues bueno, regresé al Cieza la temporada pasada y en febrero, ahí pues hubieron una serie de circunstancias en las que la directiva pensó que lo mejor era que yo no continuara, cuando el equipo estaba fuera de descenso, y después de haber pasado un año muy malo, ya que en diciembre nos quedamos apenas con 14 jugadores porque no había dinero, y tomaron la decisión de, ante una serie de cuestiones que ellos planteaban y que yo no aceptaba, pues de cesarme en el cargo. Y bueno, y este año pues Emilio Bru me dio la gran oportunidad de coger a la vara en un proyecto muy interesante, muy ilusionante, a la vez que muy difícil, y ahí estamos. Está claro que en tu dilatada trayectoria, a pesar de tu juventud, has conocido las dos caras de la moneda, como suele ser habitual en el mundo de los entrenadores, ¿no? Quizá tenemos una memoria demasiado corta. Sí, hay una frase que se me quedó grabada para todo el resto de mi vida deportiva, y es la de Luis Franco, que es, como digo yo, es mi padrino, y cuando la misma noche que el Cieza decide cesarme en el cargo, la temporada pasada, me llamó Luis, y lo primero que me dijo, no se me olvida nunca, dice: te doy la enhorabuena y te felicito porque ahora ya se puede decir que eres entrenador de fútbol. Yo le dije: Luis, ¿por qué me dice eso? Y dice: porque uno no es entrenador hasta que lo echan por primera vez. Y la verdad que, bueno, es una frase que se me quedó ahí grabada y es cierto. Ya lo he vivido en cierto modo todo en ese aspecto. Bueno, Tote, nueva experiencia, como tú decías, ilusionante. La Varán viene de realizar una temporada magnífica a la que le faltó la guinda, pero este año de nuevo, desde la directiva, desde la afición, pues se pretende al menos estar luchando de nuevo por esas primeras posiciones. Supongo que sabes de esa responsabilidad. Sí, bueno, yo soy una persona que a lo largo de las entrevistas que pueda hacerme, yo voy siempre de cara, yo no me escondo para nada. Y a la afición y a la misma directiva, bueno, se lo comenté a la directiva y a la afición debe saberlo, yo pienso que todo lo que no sea estar en la jornada 10 entre los 6 primeros, para mí personalmente y como entrenador, es un fracaso deportivo. Yo vengo a la Varán a luchar por lo máximo, sé que es complicado, este año hay equipos con un presupuesto muy importante que han apostado muy fuerte, como el Palmar, el Cartagena y el Racing Murcia, que están en ese aspecto por encima de los demás. Pero la Varán tiene una magnífica plantilla, la directiva ha hecho un esfuerzo, Emilio ha traído a los futbolistas que se barajaron para que pudieran venir, y después, que también una cosa muy clara, yo como entrenador yo no he echado a ningún futbolista de la plantilla que tenía ICO el año pasado. Los futbolistas que ya no continúan de Varán y demás es por diferentes circunstancias. Pero sí que es cierto que si en la jornada 10 no estamos entre los 6 primeros, porque yo creo que siempre hay que dejar hasta esa jornada de 10, que es la que ya empieza a ver dónde se va a ubicar cada uno. Si no estamos entre los 6 primeros, incluso si estamos séptimos, te diré que a día de hoy sería un fracaso. Bueno, ayer partido inaugural, primer choque oficial, un partido extraño, quizá un poquito condicionado desde el principio por las lesiones, por las bajas de tu plantilla. Bueno, es cierto que jugamos con 2 laterales de central, y encima de todo contra uno de los equipos más altos y más rocosos como el Esparracal, por la experiencia de su futbolista y la talla. Y sin embargo, pues los 3 hombres más altos y que mejor ofensivamente en el juego aéreo van, como es Juando, como es Schuster y como es Juanvi, pues no teníamos a ninguno de los 3 centrales que tenemos en la plantilla. Una cosa curiosa, tener 3 centrales y que no tengan ninguno disponible. Pero no me verás poner excusas de árbitro, ni de bajas, ni de lesiones, ni de nada. Yo creo que ayer el equipo, para mí, fue un mal partido de fútbol, de los dos, pero sí que es cierto que hubieron muchísimas ocasiones de gol, creo, nuestra en la primera parte. Tuvimos 2 palos, tuvimos 2 1 contra 1, pero aquí el que perdona y en esta categoría ya sabe lo que tiene. Después ellos en el juego aéreo nos hicieron mucho daño, y cuando uno llega al minuto 94 y hay 5 de descuento, pues tiene que ser un poco más inteligente para saber jugar al fútbol. El balón tiene que morir en el otro área y no acabar con una falta como nosotros acabamos. Que ahí, aunque ellos tuvieran uno menos, en el juego a balón parado las fuerzas se igualan. Y la verdad pues que fue un gol que está requete trabajado, esa estrategia defensiva,
Pero como digo yo, las desgracias y los fallos que vengan ahora a principio de temporada. Lógicamente hay que mirar la parte positiva y esperar que esas situaciones que tú comentas pues también sirvan de enseñanza, sobre todo a chavales muy jóvenes que, bueno, pues tienen también que aprender en sus propias carnes, ¿no? Sí, claro, hombre, yo le pediría a la afición un poquito de tranquilidad. Yo el año pasado estuve viendo el partido de los playoffs, que Dabarán jugó contra el Mazarrón. Lo estuve viendo y te puedo asegurar que el partido era de un 6-0 claro, con 2 penaltis, y yo estaba en la grada y decía, bueno, están jugando una semifinal y hay momentos donde la grada, en cierto modo, ponía más nervioso al futbolista que otra cosa. Y ayer, pues es verdad que a los 10-15 minutos ya escuchaba algún comentario que de cara a los chavales jóvenes eso les pesa mucho. Pensamos que no, pero eso es una carga que se les echa de más y que deberíamos en ese aspecto tener un poquito de tranquilidad. Ya te digo que hasta la jornada 10 hay que estar a muerto con el equipo, que esto se decide en mayo y no se decide un 2 de septiembre ni mucho menos. Además, ayer, si hay una cosa clara, es que el equipo, con los cambios en la segunda mitad, buscaste por todos los medios el tener más potencial ofensivo y jugarse el todo por el todo. No valía el empate, ni mucho menos el 0-1 con que se puso por delante el Esparragal. Y de hecho, se consiguió lo difícil, se consiguió la remontada. Sí, ya te digo que nosotros en ningún momento vamos a sacar un equipo que sea defensivo y vamos a ir siempre a buscar la victoria. Fíjate que nosotros en el descanso ya habíamos quitado un medio centro y habíamos sacado un futbolista a otro delantero más. Y en el minuto 10 de la segunda parte lo que hacemos es poner a un extremo como es Kylian, del que estoy orgullosísimo y encantadísimo con él, que es un chaval de ahí de la localidad. Es un extremo puro, lo teníamos de lateral, dándole toda la banda a 2 extremos como 2 chavales de 19 años como son Álvaro y Kylian. Entonces, nosotros vamos siempre a por todas. Salir a empatar en preferente es perder, porque el que sale a empatar va a perder. Y nosotros vamos a ir siempre a por todas, y en casa más todavía. Ya otra cosa es después lo que el resultado dice. Bueno, Tote, imagino que uno de tus objetivos esta semana será poder recuperar a los jugadores que ayer eran baja. De hecho, Schuster ya cumple el partido de sanción, pero poder contar con toda la plantilla, que durante la pretemporada la verdad es que ha sido complicado. Mira, yo, de verdad que excusas no me veréis poner nunca, pero la gente tiene que saber que nosotros tenemos de momento una plantilla corta porque tenemos a un futbolista vital como es Álvaro Gil, Indudablemente. que lo tienen que operar ahora. Y a otro futbolista importantísimo por lo que es para el club y por todo lo que aporta en esa parte defensiva como es Iker, que también va a estar de baja 3 o 4 meses. A eso tenemos que añadirle que nosotros hemos jugado partidos de pretemporada con 15 jugadores y el 16º ha sido el preparador físico el que ha tenido que jugar más de 20 minutos y media hora en más de un partido. Y aún así el equipo ha dado siempre la cara y demás. Que no nos vale como excusa para el empate de ayer, ni muchísimo menos, pero que es verdad que a día de hoy la plantilla entera nunca ha estado. Esta semana espero recuperar a Juanvi también, aparte de Schuster, y que Juando ya empieza a entrenar con el grupo con normalidad. Por el hecho que comentabas de que la plantilla es corta, ¿esperas que llegue algún fichaje? ¿Conviene ser un poco cautos para ver qué es lo que necesita el equipo? ¿Cómo está la situación? La situación está que con lo que tenemos, en la jornada 10 tenemos que estar entre los 6 primeros, porque todos y cada uno, yo estoy contentísimo con ellos y están capacitados para ello. Prisas por fichar, ni muchísimo menos ninguna. Con lo que tenemos, creo que, ya te digo, tenemos que estar en esa posición de privilegio cuando pasen 2 meses y medio, cuando pasen 10 jornadas. Y de momento fichajes yo lo tengo claro que ni les exijo al club ni les pido, y como le dije a los jugadores, el día que entre un futbolista a ese vestuario tiene que ser porque mejora muchísimo lo que hay. Para traer otro que sea como lo que tenemos, ni mucho menos. Ya te digo que estamos muy contentos con la plantilla, muy orgullosos. Yo estoy súper satisfecho en los entrenamientos, cómo se deja la piel y demás. Y lo único que pido al equipo, a la afición, es paciencia, tranquilidad, y que los comentarios de si va la cosa bien, mal, en la jornada 10 se irá viendo todo. Hay que estar muy relajado, muy tranquilo, porque tenemos que saber que todos los equipos van a perder muchos puntos. Y haciendo una lectura positiva, a día de hoy estamos a 2 puntos del líder.
Da la impresión, por los resultados de este fin de semana, por lo que han hecho los equipos en pretemporada, de que tú nombrabas a algunos de ellos como favoritos, pero que va a haber de nuevo una categoría con muchísima igualdad, en la que probablemente algún equipo se descuelgue, pero que desde los que han ascendido, a los que han comprado plaza, a los que estuvieron la pasada temporada, nadie va a querer perder un ápice de sus posibilidades. Claro, si es que para opinar del mundo del fútbol, de la preferente y demás, yo como le digo al aficionado, hay que conocer este mundillo. Yo quiero trasladarle a la afición, por ejemplo, que 2 de los máximos goleadores de tercera división del año pasado, y quizás de los mejores delanteros de la categoría que hay en tercera división, como es Joaquín y Baudi, son los delanteros este año del Palmar y del Cartagena de preferente. O sea, eso es un dato que la gente tiene que conocer. El Pichichi del año pasado de tercera división, junto con Iker Torres, este año está jugando en preferente. Entonces hay equipos que están pagando económicamente mucho mejor que otros equipos, incluso de tercera. Racing Murcia, el Palmar y el Cartagena, ya verás, Andrés, que a lo largo de la temporada, cuando llegue esa jornada 10, ya verás como ellos 3 van a estar entre esas posiciones de privilegio. ¿Por qué? Porque parten con un presupuesto y con una serie de jugadores que, salvo cosas muy raras, van a estar ahí luchando. Por lo tanto, va a ser un año bonito. Oye, ojalá de los 18 llegáramos con opciones. Eso creo que sería bueno para todo el mundo, para el espectador, para el entrenador, para los jugadores. La competencia siempre es buena. Y el rival del próximo fin de semana, el Juvenia, que viene de empatar en Fortuna con un inquilino en el banquillo, que es todo un clásico. Pues mira, un equipo que tiene a Trasante, que merece todo mi respeto en el banquillo, ya sabemos que da igual la calidad que tengan sus jugadores, que va a ser un equipo dificilísimo. Por lo que transmite, por su experiencia, por su veteranía, y después porque sabemos que es un campo donde yo el 100% de las veces que he ido, el césped allí es un auténtico desastre. Yo hablo desde las veces que he estado presente en ese campo. A partir de ahí sigo diciendo lo mismo. El Abarán para mí siempre será favorito y el objetivo principal es puntuar, por supuesto, pero puntuar ganarlo, porque hay que sumar de 3 en 3. Y porque desde que llegué al banquillo, y a mí no me cuesta ni mucho menos reconocerlo, todavía no conozco la victoria con el Abraham. Bueno, pues seguro que llegará, sobre todo con buen trabajo y con el buen ambiente que se respira dentro del club desde todas las partes del mismo, ¿no? Desde los asistentes hasta el último jugador. Bueno, pues yo solamente quiero de nuevo darte las gracias por estar esta noche con nosotros, volver a darte la bienvenida y esperar que tu trayectoria en el Abarán sea muy larga y plagada de éxitos, porque será el de todos y por supuesto disfrutaremos del fútbol, que es sin duda lo que nos gusta. Pues hombre, yo solo tengo palabras de agradecimiento al trato que me está dando la directiva. La verdad que las personas que me acompañan ahí todas las noches, fenomenal. Eso es lo que me hace sufrir todavía más cuando no ganamos, porque es verdad que es gente que está apostando fuerte, que se está portando muy bien con nosotros y que queremos responderle de la misma manera. Y a la afición de Abarán, pues cuando metió ayer Nico el 2-1, esa unión que se vio ahí en la celebración y demás, pues que de verdad que estén tranquilos, que esperen que el equipo llegue a esa jornada 10 y yo estoy seguro de que acabaremos luchando y ojalá poder igualar o mejorar el grandísimo año que hizo Ico el año pasado. Pues repito, muchas gracias por estar con nosotros esta noche, seguiremos al habla a lo largo de la temporada y mucho ánimo a todo el equipo, que un pinchazo en una carrera de fondo pues no supone prácticamente nada. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Toda la información del deporte local en la sintonía de Radio Abarán. Bueno, pues estas eran las primeras palabras de Tote esta temporada con la dirección técnica del Abarán. Vamos a acabar comentando lo que fue el partido en sí, un partido extraño, un partido en el que se notó todavía falta de rodaje y en el que indudablemente la falta de algunos jugadores específicos en alguna zona del campo pues se hizo notar. De hecho, en la tarde de ayer el Abarán saltaba al terreno de juego con David en portería, el veterano capitán, con David Ross, que debutaba en el lateral derecho, y Morote en el izquierdo, y Penco y Chorla, dos laterales. Penco, novedad este año. Chorla ya repite, es uno de los veteranos de la plantilla, ejerciendo como centrales. Por delante, dos jugadores, dos de las novedades de este año, dos de los jugadores probablemente con mayor experiencia. Dani Cánovas, el jugador de la Estación de Blanca, con una dilatadísima trayectoria, sobre todo en el Cieza, en tercera, incluso en segunda división B, y Luis Galindo, un hombre que seguro va a agradar mucho a la afición por su entrega constante a lo largo de los 90 minutos. Billy ocupaba una banda,
Omar la contraria, Pablo actuaba como media punta y Nico como punta de lanza. Es decir, los 4 hombres de arriba, los mismos del año pasado, de la temporada pasada, para ser más exacto. En esa primera parte, el Abarán dominó. No es que fuera un buen partido, como decía el míster, no es que fuera un partido brillante, pero tuvo las mejores ocasiones. 2 lanzamientos a los palos, una vaselina de Nico que salió, se quedó colgada sobre la red cuando se cantaba el gol, otro 1 contra 1 que pudo acabar entre los 3 palos y salvó un defensa. En fin, que sin ser un partido brillante, al descanso se podía haber llegado ganando con holgura y prácticamente con el partido solucionado. Eso sí, ante un rival, este Centro Deportes Esparragal, como decía Tote, de los más altos de la categoría, un equipo rocoso, duro, a veces incluso antideportivo, y un equipo que desde los primeros minutos del partido intentó mediatizar al árbitro del encuentro, al señor Boris Romero Herrera, debutante en la categoría. En la primera falta prácticamente le rodearon y lo decían algunos aficionados en la grada, quizá con una forma no demasiado apropiada, pero habrá que ver a este equipo, habrá que ver a estos jugadores cuando se sientan arropados por su público. Hay nada, y un equipo con mucha altura física. En el descanso, a pesar del 0-0, el míster movía sus fichas intentando darle esa mayor profundidad al equipo. Se quedaba en el banquillo, se quedaba en el vestuario el joven David Ross, el chaval de la olla del campo que la pasada temporada jugaba en juveniles y que se ha incorporado este año al equipo, y en su sustitución salía al terreno de juego otra de las novedades, Nico Rivarola, un jugador la pasada temporada en el Archena, que juega como delantero, con lo que propició una serie de cambios tácticos. Chorlas pasaba a ocupar el lateral derecho, Luis Galindo bajaba su posición del centro del campo a ocupar la de central junto a Penco, Pablo pasaba a ocupar prácticamente ese doble pivote junto a Dani Cánovas, y el incorporado Rivas se sumaba al ataque. Pero no salieron demasiado bien las cosas, porque en un lanzamiento de esquina, minuto 10 de la reanudación, David Fernández marca de lanzamiento directo, el denominado como gol olímpico. Un auténtico jarro de agua fría para un Abarán que prácticamente no había tenido demasiados problemas hasta ese momento para mantener a cero su portería. Después hubo un par de intervenciones de David que podían haber definido el partido para el equipo rival, pero fue el de casa, fue el equipo abaranero el que buscó insistentemente el gol del empate. En el minuto 61, Álvaro Martínez salía en sustitución de Chorlas, un nuevo cambio, porque era otro jugador más de ataque que se ponía con anterioridad Kilian, del que antes hablaba Tote, en el minuto 52, antes del 0-1, salía en sustitución de Omar, ocupando posición en el extremo izquierdo. Pero tras el 0-1 llegaba ese tercer cambio, Álvaro Martínez, como les digo, sustituía a Chorla, Kilian pasaba a ocupar el lateral derecho y el joven delantero ciezano, hijo del que fuera jugador del Abarán, José Pedro, por tanto con raíces abaraneras, pasó a ocupar posición en la delantera. Un goleador, lo hizo el pasado año en el Cieza Juvenil, donde creo que anotó 11 o 12 goles en Liga, y de hecho fue el que anotó el gol del empate en el minuto 70 de tiro cruzado, lo que supuso un espaldarazo para un Abarán que ya había realizado su cuarto y definitivo cambio. César había salido en sustitución de Pablo para acompañar a Dani Cánovas en el centro del campo. En el minuto 83, en pleno acoso del equipo abaranero, Nico Riva conseguía, después de varios disparos a puerta, de varios rechaces en los que parecía que el balón se negaba a entrar, el que parecía iba a ser el gol de la victoria, el 2-1, que se celebraba, como nos comentaba Tote, con un gran alborozo entre jugadores y aficionados. Pero después de que ayer hubo minuto de parón para hidratarse, de que hubo muchos cambios, de que hubo una expulsión por una entrada terrorífica del dorsal número 3 del equipo del Centro Deportes Esparragal al propio Álvaro Martínez, aunque estaban concretamente Alex Marín, que veía la segunda cartulina amarilla cuando la jugada era de roja clarísima, pero en fin, quizá el árbitro no quiso aumentar la pena, creo que la merecía claramente, y
y ya, como les hemos dicho, en una jugada aparentemente sin peligro, en una jugada en que el propio Álvaro se llevaba el balón en terreno propio, el árbitro en la disputa señala falta, sinceramente creo que no lo fue, porque él era el que dominaba el balón, era el que tenía la posesión del mismo, y en ese balón al segundo palo un remate de cabeza de vaselina, medio queriendo sin querer. Lo cierto es que por alto nos creaban muchísimos problemas por esa circunstancia ya comentada, y llegaba un auténtico jarro de agua fría porque ni siquiera se llegó a sacar de centro. Marcar el gol y pitar el final del partido fue todo una. Empate a 2 al final, un resultado no demasiado positivo, un partido no demasiado brillante, pero indudablemente es solo el primer partido de la temporada. En otros aspectos del choque, decir que por parte del Abarán hubo 2 jugadores, Luis Galindo y Billy, que vieron la cartulina amarilla por las 6 que vio el conjunto, o 7, el equipo visitante, además de alguna al banquillo. Decir que hubo alrededor de 300 espectadores, coincidiendo en la tarde del domingo con que también jugaba el Club Deportivo Cieza, etcétera, etcétera. Parece que ya el próximo encuentro en casa se volverá a jugar en la matinal del domingo, lo que fue habitual la temporada pasada. Y recordar que antes del inicio del choque se guardó un minuto de silencio en memoria de un aficionado, Pascual Cano Pascuales, que a pesar de su enfermedad, incluso el último partido amistoso que disputó el Abarán en Las Colonias frente al Lorca Deportiva, estaba allí en su grada, muy cerquita de la posición que ocupamos habitualmente, viendo a su equipo de siempre. Y ayer su equipo de siempre pues tuvo el detalle, como no podía ser otra forma, de recordarle. Digamos que en esta primera jornada, la disputada durante este fin de semana, los resultados en esta territorial preferente fueron de Beniel 0, Balsicas Atlético 1. Hay que ir acostumbrándose un poco a los equipos nuevos en la categoría, como el caso del Beniel, que ascendió la temporada pasada. Club Deportivo Villa de Fortuna también ascendido 3, Club Deportivo Juvenia 3, Mar Menor B 2, Bala Azul 1. Los primeros, el filial del cuadro de San Javier ascendido, el Bala Azul descendido de tercera. Oficialmente veremos que aparece el equipo de la Unión Club de Fútbol, pero no es la Unión, es el Cabezo de Torres. Y concretamente el resultado en el municipal del Cabezo fue de Cabezo de Torres 1, el Palmar descendido de tercera 2. Plus Ultra 3, Independiente de Ceutí 0, este equipo es el antiguo Molina Junior de la temporada anterior. También aparece otro equipo como Jumilla Club Deportivo, el antiguo cuarto distrito, pero este año esa plaza la ha comprado él a Archena, y el partido inaugural no le fue nada bien al conjunto de Palas. Archena 0, Cartagena Ugán 3. Alama 1, Montecasillas también ascendido 0, y Racing Murcia 4, Club Deportivo Bullense 1, el equipo que preside Agustín Ramos, esta vez con un inversor extranjero, con un negociante o negociador del fútbol que está en esta aventura. Parece que, como decía Tote, apuesta por ascender de categoría. Se hablaba incluso durante el verano de sustituir al Real Murcia si este desaparecía, etcétera, etcétera. En fin, cuestiones que a nosotros no nos incumben demasiado y que dejan una tabla clasificatoria con 7 equipos que han logrado la victoria: Racing Murcia, Plus Ultra, Cartagena, el Palmar, Mar Menor, Balsicas y Alama, Juvenia, Fortuna, Abarán y Esparragal, que fueron los que acabaron con empate, y el resto todos con 0 puntos, pero lógicamente a estas alturas del campeonato la clasificación es prácticamente algo testimonial. En fin, acabó la primera jornada, no se pudo pasar del empate, pero sin duda hay ilusión por estar entre los mejores. Bueno, pues ya les hemos comentado los cambios que ha habido en cuanto al calendario, con esos nuevos equipos, con esas nuevas plazas. La plantilla, pues prácticamente, como nos decía Tote, no demasiado larga. Vamos a decir a día de hoy los jugadores disponibles son los porteros David Merli y David Fernández. Tampoco se puede contar con Borja, que de nuevo pasará por el quirófano. Los defensas Chorlas, Morotes, Schuster, Juanvi y Marcos, todos del año pasado, más Penco, David Ross. Ambos jugaron ayer, y Juan Domingo, que todavía no ha podido debutar. Para el medio campo tenemos a César, Luis Galindo y Dani Cánovas, ya que Álvaro Gil no podrá estar hasta la segunda vuelta. Esperemos que pueda estar con el resto del equipo, sobre todo por el chaval, porque lo merece, porque tiene muchísimas ganas de volver a pisar el césped. Y en cuanto al ataque, pues nos quedan de la temporada anterior Omar, Billy, Pablo y Nico, y son nuevos
Nico Riva, Álvaro Martínez, los 2 goleadores del día de ayer, y Kilian, el jugador local, que tras su paso por varios equipos juveniles y la pasada temporada en la Olla del Campo, pues este año se ha incorporado al equipo de Labrán y la verdad que le está poniendo unas ganas enormes. Y ya que hablábamos de la Olla del Campo, pues decir que debía de haber comenzado ayer, ya lo comentábamos, que su rival, el Olímpico de Totana B, se retiró, parece que problemas a la hora de inscribir las fichas en la Federación Murciana. Otro equipo tampoco se presentó en esta jornada, concretamente el Cuna del Belén, el equipo de Puente Tocinos, y eso nos hace prever que quizá también se retire, pero bueno, habrá que esperar esta semana por si acaso han tenido algún otro tipo de problemas en cuanto a la diligencia de las fichas y la federación les admite, etcétera, etcétera. Bueno, esperemos. Cuna del Belén, Algezares, suspendido. Aljorra 1, San Ginés de la Jara 0. Como pueden comprobar, muchísimos equipos nuevos en la categoría. Centro Deportes Esparragal, K Ciudad de Murcia, se juega mañana. Del primero, filial del rival de ayer de Labrán. Club Deportivo Tercia Sport de Lorca 1, Santiago de la Ribera 1, Muleño B2, Ceutí Atlético 0, Deportiva Minerva 2, Molina Olimpi B 1, Santomera 1, Corbera 0, Cieza B 4, Roldán 0, San Andrés Club de Fútbol, equipo de Murcia del Ranero 2, Barrio Peral de Cartagena 1. No se jugó, como ya ha quedado comentado, el Club Deportivo Olla del Campo, Olímpico de Totana B. Y una nota anecdótica que creo que vale la pena de mencionar antes de terminar el programa. En el partido Cieza B Roldán, 4-0, líder el equipo ciezano, de nueva creación esta temporada, donde están entre otros el propio Frank, que fuera jugador de Labrán la temporada pasada. Un jugador, Juan Ortiz, Chopo, la pasada temporada en la fila del Cieza, hace 2 temporadas en la fila de Labrán algunos partidos, fue el autor de los 4 goles. No es demasiado habitual en ninguna categoría, pero es más, es que en la tarde de ayer domingo, el 2-1, el gol que le daba la victoria al Club Deportivo Cieza frente a la Unión Atleti, también lo conseguía Juan Ortiz, Chopo. Sin duda, una fin de semana, una jornada para recordar por parte del joven jugador ciezano. Y en cuanto a la Olla del Campo, pues simplemente recordar que este año ha habido cambios profundos también en la estructura, que de una parte en el banquillo, como ya anunció la página web de Radio Abarán, se hace cargo otro entrenador, otro joven entrenador, José María Eguilegor, conocido como Kiwi, que fuera segundo de Tote hace un par de temporadas en el equipo ciezano, que su segundo será Juanjo León, que fuera jugador de Labrán en tercera división en la última etapa, y que como jugadores en plantilla actualmente cuenta con 21, el portero Roski, los defensas Parra, Joaquín España, Diego, Alejandro, José Alfonso Fernández y Alex, los medios Chechu, Robertico, Moñi, Francis, Adri Lerenas, Quiterio y José Antonio, y los delanteros Adrián Tornero, Víctor Ballester, Leo, Dani León y Pablo. Muchas novedades, cambios, experiencia, intentando mejorar la temporada. Lógicamente, en próximos programas hablaremos largo y profundo también con protagonistas del Club Deportivo Olla del Campo. Después lo haremos con los responsables del balonmano, los responsables del atletismo, los responsables de ese fútbol sala que no termina por despuntar en nuestro municipio, y todas aquellas manifestaciones deportivas que vayamos conociendo a lo largo de la temporada. Eso, como le decíamos al principio, es nuestra gran ilusión. Ahora ponemos aquí el punto y final a nuestro primer programa en la noche de hoy, a nuestro programa 1747 en antena desde aquel lejano 1992, y por supuesto les recordamos que el próximo viernes, ya en la rutina habitual, les esperamos de nuevo aquí en Radio Abarán, en Polideportivo. Gracias y hasta entonces.